A mí me gustaría que se llevaran el mensaje de que el ajedrez es muy rico, muy polifacético, que da para mucho y ese mucho implica no solamente lo que todos sabemos, el juego, ese juego divertido, ese juego que tiene tantas connotaciones positivas, sino que también puede servir para cambiar a las personas cuando están en una situación vulnerable, ya que se emplea este término bastante ahora, cuando personas desfavorecidas, y que ese es el aspecto más social, pero que también podemos actuar de una forma terapéutica en ciertas poblaciones donde el ajedrez podría, y eso es lo que creo que en este congreso estamos viendo perfectamente, podría actuar de una forma como una especie de terapia, de una especie de alternativa terapéutica más a las que ya conocemos. Creo que podemos aplicar lo que hemos visto de un modo paulatino, que sea de una forma natural, pero también adentrándonos y siendo un poco aventureros en el sentido bueno, de que ya que en este congreso hemos visto que hay otras aplicaciones, podemos intentar expandir un poco nuestro campo, los que son las personas del ajedrez, y lanzarse y atreverse colectivos como personas mayores que no quieren tanto ser grandes ajedrecistas, si son grandes ajedrecistas, mejor, pero que quieren mantener la mente en forma. O chicos con TDAH, que bueno, que lo que se ha aprendido en este congreso, que podemos aprender algunas técnicas sacadas del ajedrez para mejorar las capacidades o la vida de estos chicos, ¿no? Que está muy bien. Y también si nos lanzamos un poco, centros penitenciarios, adicciones, pues bueno, hay unas técnicas que se está demostrando que funcionan. Menorca es un ejemplo también de la tierra que yo vengo, creo que somos buenos también haciendo este tipo de cosas. Pues bueno, saber que hay precedentes, saber que esos precedentes han funcionado, que no es algo aventurero, saber que tienes que respetar a las personas, no, con las personas no se juega con el ajedrez, que es muy divertido, pero bueno, sabemos que, y lo hemos visto en este congreso, que el ajedrez sirve, hay que estar preparado y hay que ser humilde y aprender de los que han hecho cosas impactantes, cosas que son buenas, pero sirve para cambiar la realidad de personas desfavorecidas y de personas que están en esas necesidades, ¿no? Y creo que eso es lo realmente importante en este congreso.